Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame, Hunderfette, heint wird sich wundern. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Yiddishlandia, esta sección de la historia de los judíos del este de Europa, junto a Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Bien, y tú, Jorge, queridos oyentes, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos dedicado las últimas 3 entregas a hablar de Marx. Abordamos su filosofía general, su descripción y militancia política, y acabamos con la cuestión judía. Y ese también va a ser uno de los signos de este personaje nuevo que abordamos hoy, ¿no? Sí, evidentemente, quizás la figura de Moses Hess es básicamente por su aportación al pensamiento judío paralelamente al propio Marx. Claro, porque ellos se conocieron, ¿no? Evidentemente. Ahora vamos a hablar de esas relaciones amistad, pero primero habría que decir que Moses Hess nació en Bonn en el año 1812 en el seno de una familia de la burguesía media judía alemana. Pero 1812 Bonn estaba bajo dominio napoleónico, era Francia todavía, ¿no? Sí. Creo que en esos primeros en estos años, momentos sí, todavía sí, pero hasta la batalla de las naciones en 1814. Exacto. Bueno, pero digamos que él siempre fue un judío alemán. Exacto. Y además, aparte de nacer en Alemania, evidentemente él recibió una educación germana basada fundamentalmente en la literatura clásica alemana. En esta época todo el movimiento del Sturm und Drang, tempestad y empuje, y además también recibió a los 14 años, curiosamente, su primera formación judía, gracias a que sus padres se tuvieron que trasladar a Kiel y él se quedó en Bonn con un abuelo que le enseñó Talmud, Torah, hebreo, arameo y yiddish, con lo cual le dio una formación humanística muy interesante que le sirvió para integrarse en la Universidad de Bonn, donde ingresaría en la Facultad de Filosofía y Letras. En esta facultad, Moses Hess estudió, por una parte, toda la filosofía clásica alemana, Hegel, Bauer, Kant, y se vio muy influido también por la filosofía de Ludwig Feuerbach. Perdón. También estudió muchísimo la filosofía de Descartes y Spinoza, la cual le sirvió de base para dar un contenido filosófico universalista a su pensamiento político posterior. Cuando salió de la universidad, Moses Hess empezó a trabajar en la Gaceta renana en la ciudad de Kiel, en la cual entraría también posteriormente a trabajar Karl Marx. Moses Hess influyó notablemente en el joven Marx, pues fue quien le transmitió todo el pensamiento socialista utópico, tanto inglés como francés. Es decir, hablamos de Owen, Fourier, Saint-Simon, Etienne Cabet e incluso el propio Proudhon. Y también fue quien le dio a Marx las bases también para poder analizar el pensamiento anarquista que surgía en estos momentos también de la mano de Mikhail Bakunin.
Al mismo tiempo, Marx y Hess estaban en el llamado Comité de la Correspondencia Comunista, que era el organismo internacional que había fundado la Liga de los Justos, asociación comunista a la que pertenecían Marx, Engels y Hess, a través de la cual Hess llegó también a tener contactos en Bélgica y en Francia. Sin embargo, la relación de Marx, con el cual colaboró en diferentes proyectos, aparte también del de la Gaceta Renana, se empezó a deteriorar a raíz de que en octubre de 1847 Engels escribiera los principios del comunismo, en los cuales hacía una crítica al pensamiento socialista utópico de Moses Hess, lo cual influyó en el hecho de que al año siguiente Engels, en la parte que le toca redactar de un manifiesto comunista, pues evidentemente haga una crítica a Moses Hess, considerándolo como un socialista pequeño burgués. Hess, a partir de este momento, empezó a evolucionar de un comunismo radical y revolucionario en oposición al de Marx a un socialismo gradual, según el cual se podría también llegar al socialismo mediante la implantación de reformas sucesivas. Con lo cual, Hess, sin quererlo, se convertía en el padre político también de la moderna socialdemocracia alemana y europea, tal y como curiosamente la conocemos en la actualidad. Además, Hess encontró dentro del movimiento comunista alemán apoyos por parte del sector obrero. Y no es casual en este sentido que a Hess lo apoyase Ferdinand Lassalle, que sería uno de los primeros dirigentes obreros también del socialismo moderno alemán. Sin embargo, curiosamente, y a pesar de todos los trabajos científicos que había desarrollado en el seno del socialismo, paralelamente toda su carrera intelectual había ido acercándose progresivamente al judaísmo como movimiento no solamente religioso, sino también filosófico y político, a través precisamente de los estudios de Spinoza. Hess escribe en 1837 su primera obra y la titula Historia Sagrada de la Humanidad por un joven Spinoza, reivindicando la parte liberal y panteísta de este filósofo judío holandés. También Hess se va a dedicar al estudio de la política europea de la época y de hecho en 1841 publicará una obra titulada Triarquía, en la cual va a abogar
por el establecimiento de una alianza entre Prusia, Inglaterra y Francia como países progresistas frente a la reaccionaria y feudal Rusia. Sin embargo, en los años 40 tiene lugar el primer despertar de la conciencia de Hess en relación al judaísmo, que sería precisamente el proceso de Damasco, en el cual las autoridades otomanas acusaban a los judíos locales de haber utilizado sangre de jóvenes para hacer matzá. Esto al mismo tiempo coincidió con un auge del antisemitismo en Europa. En los comienzos, especialmente en Alemania, tras la Revolución del año 48, la cual obligó a Hess a salir de Alemania, refugiarse primero en Bélgica y luego en París. Es allí donde Hess empieza a elaborar su propia teoría, diciendo que la historia la mueven por un lado la lucha entre razas y por otro la lucha de clases. En el plano de la lucha entre razas, él dividió el mundo entre semitas y antisemitas, y en el plano de la lucha de clases, él planteó la necesidad de organizar a los trabajadores en organizaciones de clase que no solamente tuvieran un carácter meramente económico, sino también político, influenciado sobre todo por el socialismo utópico francés. Es en este momento cuando Hess escribe la obra fundamental de toda su producción en el año 1862, que es Roma y Jerusalén, a la que subtitula La última cuestión nacional, en la cual, a través de 12 cartas dirigidas a una mujer que acababa de perder a un pariente, él va exponiendo las bases de lo que sería el sionismo político moderno. En este sentido, Hess, evidentemente siguiendo la tradición del sionismo religioso de Halevi y del duque de Naxos, Nasi, pues lo que hace es una revolución en el pensamiento político judío al oponer a la asimilación que la mayoría de sus paisanos en Alemania pensaban que era la vía fundamental para integrarse en la sociedad a través de la asimilación y vivir como meros ciudadanos alemanes. En este sentido, Moses Hess lo que hace es decir que la única manera de supervivencia para el pueblo judío, ya que es imposible para él integrarse en Alemania, es, por una parte, regresar a los territorios históricos de Judea y Samaria y fundar allí
un Estado basado en lo que respecta a sus principios en el judaísmo, pero en lo que respecta a la vida económica que tenga una base agrícola, comercial e industrial. Todo ello dirigido por un gobierno que sería un nuevo Sanedrín formado por 72 miembros. Así pues, Hess se convertiría en el padre del sionismo político moderno, pues hasta el momento nadie había planteado la alternativa de un Estado democrático judío a toda la realidad de esos judíos que vivían en Europa Central y Oriental. Es decir, por primera vez se planteaba la posibilidad de una alternativa real y clara a toda la problemática de los judíos en Europa en aquella época. Y esto es quizás el mérito más importante de Hess, que sin embargo, a pesar de todo este modelo de Estado, en su época prácticamente pasó desapercibido y fue solamente en los años 80 del siglo XIX cuando otro teórico del sionismo religioso, filosófico y político retomaría su bandera con el sobrenombre de Ahad Ha'am. Evidentemente, Hess influyó notablemente, sin duda alguna, en la ideología de Theodor Herzl, pero su obra no se conoció paradójicamente en conjunto hasta que entre los años 1954 y 1956 el célebre filósofo, teólogo, historiador, folclorista, como lo quieran llamar ustedes, Martin Buber, no publicó en Jerusalén unas obras completas de Moses Hess en polaco, en hebreo y en alemán. Y ahí sí que la gente supo lo que era Roma y Jerusalén. ¿Por qué lo de Roma? Evidentemente, lo de Roma y Jerusalén podríamos decirlo porque tradicionalmente en el mundo judío, tanto bíblico como talmúdico y posterior, Roma había sido representada fundamentalmente como el mal y el enemigo principal del pueblo judío a través del término con el que se la designaba en hebreo, que era Edom. Edom, evidentemente, desde la antigüedad había representado a la figura de Esaf en oposición a su hermano, y había sido el individuo que había llevado a cabo la progenie de Amalek, el enemigo tradicional también en la Torá del pueblo judío. Y eso lo heredan los persas, lo heredan los macedonios y evidentemente lo heredan los romanos. Es decir, lo que se está haciendo es una contraposición de valores entre lo que representa la idea de Edom y la idea de Jerusalén. Bueno, y podríamos decir entonces que Moses Hess fue un visionario, aunque en su momento no llegó a gozar de prestigio por ello. Yo creo que más que un visionario fue un hombre bastante realista. Es decir, él vio su época
analizó el desarrollo que iba a haber y precisamente un poco basándose en el modelo de desarrollo alemán de la segunda mitad del 19, pues era posible llevar a cabo esa idea en el territorio del antiguo Estado de Israel antes del segundo Jordán. Sí, y estamos hablando en épocas que eso no era ni un mandato británico ni nada, era una provincia olvidada del Imperio Otomano, donde habían habido estos problemas de los juicios estos del libelo de sangre, ¿no? Claro, exactamente. Y donde la posición de los judíos, pues bueno, era bastante dependiente de la voluntad de los sultanes de turno. Exacto. Bueno, sin duda es una figura muy llamativa por su evolución y aparte porque yo he leído por ahí que en realidad la frase de que la religión es el opio de los pueblos parece que fue él el que la dijo. Luego se la atribuyeron otros. Y esto era en la época justamente antes de, rescatar la identidad judía. Porque más que la religión, lo que él hace es rescatar la identidad, ¿verdad? Sí, pero también él, aparte de rescatar la identidad, él rescata la religión, pues dice que ese Estado judío nuevo que hay que crear tiene que estar basado en los principios de Moisés, y dice, es decir, en los principios del socialismo. El socialismo bíblico. Exacto, es decir, él entrona toda la tradición socialista en las ideas sociales de la Torá de Moisés. Oye, si Engels habla de comunismo primitivo, ¿por qué no el socialismo de los israelitas, no? Claro. Pues nada, muchas gracias Ángel Luis Encinas Moral. Vamos a seguir cada 2 semanas visitando estos personajes del mundo ashkenazí, del mundo donde se hablaba yiddish en el este de Europa. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge, a todos los queridos oyentes que han estado escuchando. Euronkoski kann man doch nicht warten, bis wird etwas geben. Es nicht möglich, das zu leben. Die Videokarte hat es gemacht. Kupitje, Käufche, Papierosen. Trockenen von Regen nicht vergossen. Käufche billig, Benemones. Käufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von Hunger mich erzählt.